A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, a su programa que Casa de Bendición brinda para todos ustedes a través de Radio Costa Rica, a quienes agradecemos profundamente este espacio y les deseamos miles de bendiciones. Mi nombre es Amelia Guevara y estamos a la disposición de ustedes en Casa de Bendición en el teléfono 83 18 73 61, en donde gustosamente le atenderemos para que nos cuente sus inquietudes, para que oremos por usted, para que le demos consejería o simplemente conversar un ratito con usted. En esta hermosa tarde nos ponemos en la presencia del Señor para darle gracias por Radio Costa Rica, por esta oportunidad tan maravillosa que nos brinda y por todas las formas y por todas las bendiciones y favores que recibimos a través de él. Ponemos nuestro corazón y nuestra mente para recibir su palabra y para que nuestro corazón reciba esa semilla en un terreno fértil y transforme nuestras vidas. Nos ponemos en la presencia del Señor para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para glorificarlo, para darle gracias por todas esas bendiciones maravillosas que nos has dado, para darle gracias por la vida, por esta oportunidad que nos da y este momento que nos da de vivir. Le pedimos perdón de todo corazón por nuestros pecados y nos arrepentimos sinceramente por cada uno de ellos. Señor, te pedimos perdón también por nuestra indiferencia, por darle prioridad a otras cosas antes que a ti, Santo Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, amado Padre, por tu protección, por tu guía, por tu salvación en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por ese sacrificio extraordinario que hiciste por toda la humanidad. Gracias, Señor, porque sabemos que nos perdonas, porque cargaste con nuestros pecados, con nuestras culpas en esa cruz. Gracias, Señor, por escogernos, Padre Santo, para que seamos tus hijos y para servirte, hablando de tu palabra, Padre Celestial, y oyendo tu palabra también, Señor, a todo aquel que lo necesite. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te proclamamos, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre tu presencia. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer una reflexión y un análisis sobre el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Les recomiendo que se lo lean porque es realmente lindo, nos llena de fe, nos llena de esperanza y nos ayuda a conocer muchísimo más a nuestro Señor. Vamos a empezar como por pedacitos. Y a este le vamos a poner el título Una fe que no sería negada. Una fe que no sería negada. Vamos a irnos a Marcos 2, del 1 al 6. Tiempo después, Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaban en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, en algunas Biblias dice les predicaba, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron el enfermo
en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: Hijo, se te perdonaron tus pecados. Una fe que no sería negada. Vamos, es el título de esta primera parte. Tras completar su recorrido por las sinagogas, Jesús regresó a Capernaum, dependiendo de la Biblia, los distingue de esa manera. La noticia de su llegada se difundió de inmediato. La vida en Palestina era muy pública. Por la mañana la gente abría la puerta de su casa y cualquiera que quisiera entrar, entraba. Salir y entrar cuando quisiera. La puerta nunca se cerraba en las casas de Palestina, a menos que alguien quisiera tener deliberadamente alguna privacidad. Así que la puerta estaba abierta. Significa una invitación para que todos entraran a esa casa en donde se encontraba Jesús. En las casas más humildes, como debió de haber sido esta, no había recibidor o algún corredor o alguna sala, sino que estaba directamente, la puerta daba directamente a la calle. Así que en un instante la multitud llenó la casita, que posiblemente era pequeña, a rebosar, y abarrotó todo alrededor de la puerta. Todos escuchaban con interés lo que Jesús tenía que decir. El tejado de esas casas era plano y se usaba para descansar, para estar en tranquilidad, para orar. Muchos se acostaban para ver la noche las estrellas. Acordémonos que no tenían alumbrado público en esa época, por lo que el cielo se debe haber visto espectacular. Y al ser un lugar de descanso y de meditación, solía haber una escalera afuera, en el exterior de la construcción, que ascendía hacia el techo. El techo tenía vigas cuyo espacio se rellenaba con matorrales muy, 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 muy compactos con arcilla. Entonces era sumamente fácil abrir una grieta, abrir un boquete, sin dañar mayor cosa el techo de la casa. Pues eso hicieron los amigos de este paralítico. Abrieron fácilmente esa brecha que después se podría reparar. Al ver esta fe que se burlaba de las barreras, o sea, ellos fueron demasiado atrevidos, si se podría decir, de llegar y abrir el boquete. Vean la fe que tenía y la certeza que tenían de que al presentar a su amigo enfermo, él iba a ser sanado. Jesús comprendió y se compadeció. Miró al paralítico y le dijo, como vimos en la lectura: Hijo, se te perdonan los pecados. Puede ser una forma extraña de comenzar una curación, pero en la Palestina de ese tiempo, en la época de Jesús, era muy natural e inevitable, y los judíos creían que una persona enferma era una persona pecadora. Conectaban el pecado con el sufrimiento. Argumentaban que si un hombre sufría, debía haber pecado. Ese es de hecho el argumento que presentaron los amigos de Job en el Antiguo Testamento, que le dijo el amigo de Job, Elifaz, cuando vio que Job estaba tan afectado. En Job 4:7 vemos: piensa ver si recuerdas una sola cosa de un inocente que haya sido destruido. O sea, que Dios no tocaba, según ellos, a los inocentes. Los rabinos de la época también tenían un dicho: ningún enfermo se cura de su enfermedad hasta que se le perdonen todos sus pecados. En Juan 9:2 podemos leer: y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí tenemos una respuesta que el que sufre no necesariamente tiene que ser un pecador. Para los judíos, como vimos, un enfermo era un hombre con quien Dios estaba enojado. Es cierto que muchas enfermedades se deben a pecado, por supuesto, y más también al pecado de otras personas que nos rodean, y no del enfermo. Pero cualquier persona de la época de Jesús siempre coincidía en que el perdón de los pecados era la condición previa para una curación. Lo primero que le dijo Jesús al paralítico fue: tus pecados están perdonados, ¿verdad? Como diciéndole: hijo mío, no estoy enojado con vos, no estoy enojado contigo, te perdono tus pecados. Y presentó un argumento, o sea, no negó la fe de sus amigos, y presentó un argumento a los fariseos después, que vamos a ver este titulito: argumento incontestable, en donde justifica esta curación. Sigamos con Marcos 6:12. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir esto? ¿Realmente se burla de Dios? ¿Quién puede perdonar pecado fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil? Bueno, pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y, ante los ojos de toda la gente, cargó con su camilla y se fue. La gente quedó asombrada y todos glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto nada parecido. Jesús, como hemos visto, ya había atraído multitudes en sus visitas. Por ello había llamado la atención de los líderes oficiales de los judíos, al Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín era un tribunal supremo, y una de sus grandes funciones era ser el guardián de la ortodoxia, de la religión de ellos. Por ejemplo, era deber del Sanedrín encargarse de cualquier falso profeta. Están investigando a Jesús, están persiguiendo a Jesús, y de fijo están en un lugar muy honorable, porque ellos siempre tenían los primeros puestos en todo lado, y están siendo sumamente observadores y testigos en primera fila de lo que Jesús hace. Están en un lugar honorable en medio de la gente. Cuando oyeron a Jesús decirle al hombre que sus pecados habían sido perdonados, fue una conmoción devastadora. Era esencial para la fe judía que solo Dios podía perdonar los pecados. Jesús les lanzó un desafío con esta oración. Tenían la firme convicción de que el pecado y la enfermedad estaban indisolublemente unidos. Un enfermo era un hombre que había pecado. Así que Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil? Decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda. Cualquier charlatán podría decir esto, ¿verdad? Se te perdonan tus pecados. No había posibilidad de demostrar. Y yo puedo decir: hey, te perdono los pecados. ¿Y quién me demuestra que se le perdonaron o no los pecados a esa persona? Son palabras que no se pueden demostrar. Jamás eran efectivas, porque tal afirmación no se puede verificar.
Pero decir, levántate, toma tu camilla y anda, era decir algo cuya efectividad se probaría al instante. Así que Jesús quiso decir, dicen que no tengo derecho a perdonar pecados. ¿Creen que si este hombre está enfermo es un pecador y no puede curarse hasta que sea perdonado? Muy bien, entonces observen. Así que Jesús pronunció la palabra, su maravillosa palabra, y el hombre fue sanado. Según sus propias creencias, el hombre no podía ser curado, como vimos antes, a menos que fuera perdonado. Fue curado, por lo tanto, y fue perdonado. Por lo tanto, la afirmación de Jesús de perdonar los pecados era cierta. Demostró que era Dios. Si esto continuaba, toda la religión ortodoxa y toda la religión de los fariseos sería destrozada. Y este incidente firmó la sentencia de muerte de Jesús. Los fariseos estaban furiosos, con un celo tremendo de que su religión estuviera puesta en duda. Y es que la esencia de la vida de Jesús reside en el que vemos, eh, en que en él vemos claramente manifiesta la actitud de Dios hacia los hombres. Ahora bien, esa actitud era todo lo contrario de la actitud que tenían los fariseos. Los fariseos señalaban con el dedo, andaban en una cuestión de justicieros, de lo que se debe hacer, totalmente aferrados a la ley. No era una actitud de justicia. La actitud de Dios no era una actitud de exigencia constante como la de los fariseos. La actitud de Dios y la actitud de Jesús era una actitud de misericordia, de un amor perfecto. Jesús trajo a los hombres el perdón de Dios a la tierra. Sin él jamás lo habrían conocido. Te digo, le dijo al hombre, y te digo aquí y ahora, en la tierra, que eres un hombre perdonado. Jesús mostró a la perfección la actitud de Dios hacia nosotros, los hombres, hacia usted, hacia mí. Podía decir yo perdono, porque en él Dios decía yo perdono. Y en su amor infinito y en su misericordia somos perdonados. Vamos a ver otro subtitulito que dice así: el llamado del hombre a quien todos los hombres odiaban. Y vamos a irnos ahora a Marcos 2, 13, 14. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio a un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Caminaba junto al lago enseñando. Esa era una de las características o de las maneras más comunes que tenían los rabinos para enseñar. Ellos iban caminando por cualquier lugar y sus discípulos los seguían y se agrupaban alrededor de ellos y aprendían de sus lecciones y escuchaban mientras él hablaba. Cafarnaúm, para que sepamos, es la primera ciudad a la que se llegaba para llegar a Galilea. Era una ciudad fronteriza que tenía muchísima actividad comercial. Era un centro aduanero donde existían impuestos de exportación e importación. Y ahí se recaudaban los impuestos. Y ahí justamente trabajaba Leví, o sea, Mateo, en esa caseta de peaje. Esta historia nos dice ciertas cosas sobre Mateo. Mateo era un hombre muy odiado. La gente no sabía
cuánto debía de pagar y los recaudadores se llenaban los bolsillos con el excedente que quedaba después de cumplir con las exigencias de la ley. Para los ortodoxos, o sea, para los fariseos, este hombre que era judío, publicano, era impuro y era un pecador. Y lo rechazaban de una manera increíble. O sea, no increíble, lo rechazaban del todo. De todos los discípulos que tenemos de Jesús y que va a tener Jesús, Mateo fue el que más abandonó. ¿Por qué? Literalmente lo dejó todo para seguir a Jesús. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Santiago y Juan podían volver a las barcas, eventualmente a su trabajo de pescadores. Pero Mateo, con una sola acción, en un mismo instante, en un solo instante, tomó una decisión rápida. Se había quedado sin trabajo para siempre. ¿Por qué? Porque era odiado por los fariseos, o sea, por los judíos, y también era rechazado, iba a ser rechazado por los romanos a quienes él servía. Mateo apostó por Cristo y no se equivocó. Ahora tenía las manos limpias, podía mirar al mundo a la cara, sin vergüenza, se sintió perdonado, su mente estaba más tranquila, aunque sin los lujos que tenía antes y sin esa casa que tenía antes y esos vestimentas que tenía antes, él fue el primer hombre en dar al mundo las enseñanzas de Jesús. Como vemos, Jesús mientras caminaba buscaba oportunidades. Jesús nunca se descuidaba. Si encontraba a un hombre para Dios, lo llamaba. Y así debemos de andar nosotros, predicando, hablando, predicando, hablando. Y si vemos a alguien que eventualmente eh, tenga esa pasión y esa sed por el Señor, le hablamos. Vamos a ver otro, aquí vimos donde definitivamente el Señor no rechaza a nadie y ya vimos cómo el Señor busca oportunidades en un titulito que decía el llamado del hombre a quien todos los hombres odiaban. Ahora vamos a ver donde la necesidad es mayor. Marcos 15:17. Continuamos con Marcos 2, ¿verdad? Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, de Mateo, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, había mucha gente aparentemente. Pero también seguían a Jesús, ¿quiénes? Los maestros de la ley, del grupo de los fariseos. Y al verlo sentado a la mesa con pecadores y cobradores de impuestos, ahí vemos el rechazo que tenían, ¿verdad? Por los pecadores y los cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita médico. En algunas versiones dice, no es la gente buena la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos o a llamar buenos, sino a pecadores. Mateo invitó a Jesús a su casa y también a sus amigos para que compartieran ese gran descubrimiento que él había hecho. Y sus amigos eran como él, eran marginados, igual que él, eran publicanos y pecadores, como lo dice la palabra. Se establecía aquí una clara distinción entre quien cumplía la ley, ¿verdad? Como los fariseos, y la plebe, el pueblo, que no observaba todas las reglas y normas de piedad de la ley fariseica convencional. Entonces, los ortodoxos prohibían tener cualquier relación con esta gente. Al ir a casa de Mateo, sentarse a su mesa
y compartir con sus amigos, Jesús desafiaba otra vez las convenciones ortodoxas de esa época. Entre estos invitados de Mateo, sin duda, se encontraban algunos que habían quebrantado la ley moral y se habían descuidado con la vida. Pero sin duda también incluían a muchos que no observaban las reglas y regulaciones de los escribas y fariseos. Cuando a Jesús le reprocharon esta conducta escandalosa, su respuesta fue: no es la gente sana la que necesita al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí vemos que Jesús no puede hacer nada por la gente que se cree buena, que se cree justa. Jesús no puede hacer nada por esa gente que anda por la calle creyéndose buena y justa, para que nadie le haga nada. Y la única por la que Jesús puede hacer algo es por la que se siente pecadora, por usted, por mí, y anhelamos en nuestro corazón una cura, cualquiera que sea, física, espiritual, moral, psicológica. No sentir esa necesidad es poner una barrera entre nosotros y Jesús. Tener necesidad es poseer el pasaporte, tener necesidad de Jesús, tener necesidad de que nos perdone los pecados. Tener esa necesidad es es tener este pasaporte en su presencia. Señor, te necesito, ven, sáname. Señor, te necesito, ven, cúrame. Señor, te necesito, lléname de tu presencia, instrúyeme. Llénanos, Padre Celestial, de tu presencia. Jesús expone el pecado para sanarlo, no para condenarlo. Vean qué lindo, Jesús no vino a condenar. Entonces, Jesús está donde la necesidad es mayor. En Juan 3:17 leemos: Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Bendito y alabado seas. Jesús vino al mundo, a este mundo de escándalo, porque ama al mundo de escándalo. Él tiene el remedio, Él tiene el amor verdadero, justo delante de mí, justo delante de usted, justo delante de todos nosotros. Él tiene el amor verdadero, para que a través del pecado, escoger entre el bien y el mal, tuviéramos el libre albedrío de elegirlo a Él y convertirnos en seres eternos, hechos a su imagen y semejanza. Eso lleva a un cambio, a una transformación. Condenar a alguien por un pecado. Vean qué serio lo que hacían estos señores. Condenar a alguien por un pecado es en realidad un pecado por parte de nosotros, por parte del condenador. Dios no te condena. En Isaías 59 vemos: el Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarnos? El Señor es el que me ayuda. Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por la polilla. El Señor es el que me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? La condena trae destrucción, de vuelta a quien condenó. La condenación no tiene cabida en el corazón de quien busca a Jesús, no. Y su amor, el amor nunca busca condenar, el amor busca perdonar. Jesús es el médico, simbolizado en el versículo 17, ¿verdad? De Mateo 2. Y somos nosotros quienes necesitamos su sanación, quienes necesitamos su amor, quienes necesitamos su misericordia. Ahora vamos a oír otro titulito. La compañía gozosa se llama.
Vamos a seguir con Marcos 2, 18, 20. Y es que les recomiendo de verdad leer todo este capítulo de Marcos porque realmente es muy revelador y es muy, muy, muy bonito de verdad saber cómo realmente era Jesús, cómo nos perdonaba y a quién elegía. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, algunas personas, algunas personas vinieron a preguntar a Jesús. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. ¿Por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó, ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. En el Antiguo Testamento se hablaba de 5 tipos de ayuno, muy definidos, pero en el Antiguo Testamento había uno en especial obligatorio, que era el día de la expiación, en que la nación confesaba sus pecados y recibía perdón por sus pecados. Era un ayuno por excelencia, pero los fariseos en la época del Señor eran más estrictos que esa misma ley de la palabra, y ayunaban 2 días a la semana, lunes y jueves. Cabe destacar que durante ese duraba de 6 a 18 horas y después ya podían comer normalmente. Jesús no se pone el ayuno para nada. Hay muy buenas razones por las que una persona tenga que ayunar, pero el problema con los fariseos es que eran demasiados, eh, eh, eran demasiado estrictos con ese ayuno y lo usaban para exhibirse, para llamar la atención de que eran hombres de bondad, de que eran hombres llenos de Dios. Inclusive se blanqueaban el rostro para parecer más pálidos y andaban con ropilla sencilla, desaliñada, para que se vean que estaba desayunando y que eran hombres buenos y andaban demostrándole a todo el mundo que estaban en ayuno, para que todos vieran que eran devotos y que estaban muy cerca de Dios. Creían que este era un acto de piedad, de verse notar, o sea, extra, que los haría notarse ante Dios. Y ese ayuno era simplemente un ritual, era un ritual que no les valía como mucho. Para que tenga valor el ayuno, no debe ser el resultado de un ritual, debe ser la expresión de un sentimiento del corazón. El Señor responde con una analogía, o sea, con una comparación, describiéndose a sí mismo como si fuera el novio y sus discípulos fueran los padrinos de la boda, los padrinos del novio o los invitados a la boda. Entonces, recordemos que esta comparación es porque en las bodas judías de esos tiempos eran asuntos festivos sumamente importantes, extravagantes, eran los eventos sociales más grandes por excelencia y eran los eventos sociales más importantes de la vida de un pueblo y duraban una semana o más. Eran importantísimos, de manera que ayunar en tales celebraciones sería imposible. En medio de una boda donde todo el mundo estaba feliz, radiante, era imposible. Era una vida difícil la que ellos llevaban, era una vida en donde eran dominados por el Imperio Romano, y la semana de bodas era la más feliz en la vida de un hombre judío. Este incidente nos dice que la actitud cristiana característica ante la vida es la alegría. Entonces, en una boda donde está el novio, que es Jesús, ¿cómo van a ayunar los discípulos si están invitados a esa boda? Y él mismo dice, más adelante tendrán que ayunar, parafraseando la lectura. El cumplimiento de Cristo y su compañía son la clave de la felicidad. La compañía de Jesús es la clave de nuestra felicidad. Sentirnos eh,
acompañados por Él, sentirnos a la par de Él, sentirnos que Él está con nosotros siempre. Es la base de nuestra felicidad, la base de nuestra tranquilidad, la base de nuestra paz. Pero al terminar esta parábola, sin duda, sus amigos no comprendieron cuando Jesús habló del día en que se llevarían al novio y ellos no entendieron el significado. Aquí está la imagen al final de esta comparación que hizo Jesús de un hombre que no desviaría su camino al final del cual estaba alzada la cruz del Calvario. En algún momento sería arrebatado. Ahora vamos a ver otro titulítulo que se llama La necesidad de mantenernos jóvenes de mente. Y continuamos con Marcos 2, 21, 22. Ven cómo hemos ido desglosando el capítulo de Marcos 2. Por eso los invito a leerlo para que después unan todas sus lecturas. En esta parte dice, nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de género nuevo porque la tela nueva encoge, tira de la tierra vieja tira de la tierra vieja, perdón. Y nadie echa vino nuevo en envases de cuero viejo, porque el vino haría reventar los envases y se echarían a perder el vino y los envases nuevos. A vino nuevo, envases nuevos. Así como nadie hace duelo en una boda, ¿verdad? Como vimos hace un rato, nadie ayuna en una boda. Tampoco pone un remiendo de tela en un vestido nuevo, en una tela nueva. Perdón, un pedazo de tela nueva en un vestido viejo. Ni pone vino nuevo en odres viejos. Si sobre un vestido viejo se coloca un remiendo de tela nueva, recordemos que ellos antes tenían un tipo de tela que era muy burda, que a la hora de lavar se encogía. Yo creo que antes de hacer los vestidos era bueno lavar primero la tela porque se encogía y después hacer el vestido. Porque si ponemos en un vestido viejo un pedazo de tela nueva, esa tela se encoge y la tela vieja donde se inició la costura se romperá muchísimo más. La tela nueva, al mojarse, como dije antes, se encogerá, tirará de la vieja y esto hará peor la rotura. Habrá una rotura más grande. De esta manera, el remiendo que debía solucionar un problema termina creando un problema mayor. Se entiende, se intenta usarla juntas, pero no encajarán. Nunca encajarán. La segunda parábola refuerza la anterior. Lo que el Señor quiere decir es que su mensaje, su reino, su evangelio, su enseñanza y su salvación, representadas por el vino, tienen una dimensión tal que lo viejo es incompatible con lo nuevo. Pero vean qué mensaje más lleno de esperanza tenemos. Lo que nos dice es que el vino nuevo del reino de Dios, su evangelio, su enseñanza, su salvación, su mensaje, no se puede poner en un odre viejo. O sea, en ese judaísmo religioso, inflexible, ortodoxo, en esos fariseos que no querían ceder ante nada, estaban ciegos totalmente ante el mensaje de Cristo, que era puro amor. Su misión no es simplemente reformar o remendar la religión de Israel, sino inaugurar una nueva era de salvación, una era nueva donde viene el reino de Dios. Y no estaría sobre la base de las tradiciones y las religiones de los hombres. En odres nuevos se ha de echar. El Evangelio es representado por el vino, ¿verdad? Por su pureza, por su buen sabor, por gusto agradable,
por sus generosos efectos, al reavivar los espíritus caídos, al refrescar a las personas cansadas y a consolar nuestros corazones y nuestras mentes afligidas, y por vino nuevo, porque fue revelado de forma nueva el Evangelio, la buena nueva, y más clara por Cristo y sus apóstoles, vino nuevo con bendiciones de la gracia que brota del amor de Dios y se manifiestan en el Evangelio, como el perdón de los pecados, la reconciliación, la expiación, la gracia justificante y santificadora, el gozo y la paz espiritual. Ahora bien, así como el vino nuevo del Evangelio no se puede poner en odres viejos porque se rompen y el vino se derrama, se desperdicia esa buena nueva. Así el amor de Dios, el Evangelio de la gracia de Dios y las bendiciones de Él no son recibidas ni retenidas por personas moralistas. No se adaptan ni están de acuerdo con sus viejos corazones y principios carnales. Los menosprecian y las rechazan y las dejan derramarse. Y lo hemos visto en el transcurso de estas lecturas, como los fariseos desperdician toda la obra de Jesús. ¿Y quiénes son los odres nuevos? Los odres nuevos entiende que somos los pecadores. Vean qué delicia, vean qué esperanza, vean qué amor misericordioso de nuestro Señor, a quienes Cristo llama por su gracia y el Espíritu regenera y renueva, quienes son hechos nuevas criaturas. Somos hechas nuevas criaturas en Cristo Jesús, quienes tenemos nuevos corazones. Tómelo para usted. Esta palabra es para usted. Nuevos espíritus, nuevos principios de luz, de vida, de amor, de fe, de santidad implantados en ellos. El Evangelio de Jesús es verdaderamente recibido y valorado, y disfrutan de sus bendiciones espirituales, y así, tanto la doctrina del Evangelio como la gracia de Dios se preservan íntegros, y estas personas son salvadas en el día del Señor. Esa es una esperanza maravillosa, lindísima, lindísima. Vea cómo tenemos que olvidarnos de nuestras religiosidades y de esos rituales y de esas cosas y ser libres, libres en nuestra comunicación con el Señor, libres para irlo a buscar en cualquier momento, en cualquier situación. Sabemos que Él está con nosotros presente para siempre y siempre, siempre está con nosotros. En Cristo somos nuevas criaturas. Y eso lo leemos en 2 Corintios 5:17 para reafirmar todo lo que dije antes. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Bienvenidos a la nueva, a la buena nueva, al Evangelio de nuestro Señor. En Isaías 43:18-19 dice: pero no se acuerden más de otros tiempos, ni sueñen ya más en las cosas del pasado, pues yo voy a realizar una cosa nueva que ya aparece. ¿No lo notan? Sí, trazaré una ruta en las soledades y propondré praderas en el desierto. Qué esperanza, qué delicia. Y le damos gracias al Señor porque nos renueva, porque nos hacen personas, porque nos hace personas nuevas. Si creemos en Él, si creemos en su palabra y nos da el nombre de hijos de Dios. Vamos ahora a Marcos 2:23-28, que se llama piedad real y falsa, piedad falsa. Marcos 23:28 dice así: un sábado Jesús pasaba por unos sembrados con sus discípulos. Mientras caminaban, los discípulos empezaron a desgranar espigas con sus manos.
los fariseos que siempre andaban persiguiendo a Jesús. Los fariseos dijeron a Jesús, mira lo que están haciendo. Esto está prohibido en sábado. Él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando sintió necesidad y hambre y también su gente? Entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes. Y les dio también a los que estaban con él. Y Jesús concluyó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Una vez más Jesús rompió con las estructuras, con las reglas, con las regulaciones de los escribas y de los fariseos. Una vez más, una vez más. Un sábado, mientras él y sus discípulos recorrían los campos de trigo, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas y a comérselas, como cualquier día normal, como cualquier día normal. Y tenían derecho de comérselas, porque en Deuteronomio 28, 23, 25 dice que si entran en un trigal, podrán arrancar espigas con la mano, pero no cortar el trigo con la hoz. Y ellos estaban haciendo eso. Pero esto se hacía en sábado y este día estaba rodeado de miles de reglas impuestas por ellos, insignificantes. Todo trabajo, todo, absolutamente todo trabajo era prohibido. Hasta preparar comida era prohibido. Lavar trastes era prohibido. Todo era prohibido. Y hasta la fecha hay muchos judíos ortodoxos que siguen con esas regulaciones. Los discípulos eran infractores de la ley. Y esto era pecado, pecado mortal. Veamos algo interesante. En ciertos meses del año, más o menos, a medida que el trigo madura, se toma y se arranca la parte superior del grano. Se frota con las manos y con las manos se quita la cáscara y se sopla, quedando un puñado de trigo suavecito y luego se come. El grano, como es blando, se puede masticar y después se forma una especie como de goma, como de chicle, diría yo, y se mastica todo el día si quiere. Eso es en una época del año que está suavecito. Y vimos que con la mano sí se podía hacer. En Deuteronomio dice claramente que se puede arrancar con la mano, pero no cortar con una hoz, o sea que no está trabajando. Está simplemente cogiéndolo con la mano. Tenían hambre. Existe una necesidad, como los del ejército de David que puso en ejemplo Jesús, tenían hambre. Existe una necesidad de darle de comer y fueron al templo y le dio con pan que era prohibido. David a sus tropas. Pero tenían hambre, había una necesidad humana, y esa necesidad tiene que prevalecer a la ley. La necesidad de un ser humano es una ley superior para cualquiera. Jesús les respondió en su propio idioma, citando a David, a una persona que él conocían y que admiraban, cuando tomó el pan prohibido de la proposición y alimentó a sus hombres. Y aún así, hablándoles del ejemplo de David, ellos no entendían. Y eso era ilegal, solo era para los sacerdotes lo que había hecho David. Pero de nuevo, la necesidad humana, el hambre, es una ley superior a cualquiera. Jesús demostró que la escritura misma proporciona un precedente en el que la necesidad humana prevalece sobre la ley humana. Y luego se anunció como el Señor del sábado. ¿Se imaginan? El sábado fue hecho para el hombre,
es para el beneficio del hombre. El hombre no fue creado para ser víctima o esclavo de las normas y regulaciones del sábado, que en el principio se crearon para hacer la vida más plena y mejor. El pan de la proposición nunca fue tan sagrado como cuando se usó para alimentar a un hombre hambriento en los tiempos de David. Y el sábado nunca fue tan sagrado como cuando se usó para ayudar a quienes lo necesitaban y sus discípulos tenían hambre. El árbitro final en el uso de todas las cosas es el amor, no la ley. Es el amor inmenso, misericordioso y maravilloso de nuestro Señor. Jesús promulgó el nuevo pacto de salvación solo por la fe en Él, simplemente confiando en Cristo. Cumplimos la ley en su totalidad, incluyendo los 10 mandamientos, simplemente confiando en Él, guiándonos por Él, buscándolo a Él, poniéndonos en tu presencia, en su presencia, porque Él lo cumplió todo. Cuando decimos que Él es nuestro Señor, repítanlo conmigo. Él es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Cuando decimos que Él es nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestra alma, de nuestro ser, Él imparte esa perfección en nuestro alma y genera el deseo de cambiar y crecer gracias al Espíritu Santo en nosotros. Y los fariseos no lo entendieron, no lo acataron, no lo quisieron entender y lo crucificaron. En Efesios 4, 20, 24, ya para terminar, podemos leer lo que nos dice el Señor a usted y a mí a través de Pablo. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios que Él creó en la verdadera justicia y santidad. Repito, Efesios 4, 24. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Y con esto terminamos por esta tarde, mis queridos amigos. Vamos a dirigir una pequeña oración agradeciéndole al Señor por esta palabra recibida hoy en la tarde. Gracias, Señor, por esta palabra que nos revela tu amor incondicional, Señor, que nos revela lo inmenso de tu corazón, que nos revela tu misericordia, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque nos haces salir de estructuras que más bien nos ciegan y nos hacen caer en una rutina en donde ni siquiera estamos pensando lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Gracias, Señor, por comunicarse con nosotros a través de esta maravilla, de este maravilloso libro y a través de la oración. Gracias, Señor, porque nos escuchas siempre, Señor. Te ponemos en tu altar santos, Padre Celestial, todas nuestras necesidades, todos nuestros pecados, Señor, te los entregamos. Haz de nosotros odres nuevos para que tu palabra, para que tu Santo Espíritu crezca cada día más en nosotros y nuestra actitud cambie
día con día hasta llegar a disfrutar contigo del reino de los cielos. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor maravilloso, glorioso, eterno. Señor, declaramos, háganlo conmigo, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu justificación. Bendito y alabado seas, bendito y glorificado seas por siempre, Señor. Amén, amén y amén. Bendito y alabado seas, Señor. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.